El Hombre Araña es un superhéroe que tiene un lugar muy importante en mi corazón. Desde que tengo memoria me gustó. Ya no me acuerdo un momento en el que diga acá me empezó a gustar, sino que fue desde siempre. Le pregunté a mi mamá y me dijo que cuando tenía 5 años fuimos a ver Spider-Man 2 y desde ese momento lo único que hacía era hablar de él. Ella me terminó comprando los cómics y así aprendí a leer, tratando de entender las viñetas. Después crecí y me transformé en el huevón que soy ahora, pero mi pasión por el superhéroe nunca se fue y al día de hoy sigo comprando mensualmente los cómics. Así que se darán cuenta que una película como Spider-Man Homecoming significa mucho para mí. Fui a verla y la verdad me decepcionó un poco. O sea, yo vi un montón de reseñas en YouTube y todos hablan muy bien de esta película. Asquerosamente bien. O sea, no hay drama, como diría Lebowski. Yeah, well, that's just like your opinion, man. Igual, Spider-Man Homecoming es una película divertida, pero ahí está el problema. Es divertida y nada más, no tiene ninguna ambición. Desarrollando un poco. El director Joan Watts dijo que quería hacer algo diferente, mezclar el género Coming of Age con el género de los superhéroes. Para los que no están familiarizados, este tipo de películas suelen enfocarse en adolescentes que alcanzan la madurez, explorando la relación con sus padres y sus amigos, con protagonistas que dicen cosas como estas. Look, I don't want to take up a ton of your time, but I'm gonna kill myself. Ahí radica el principal problema, ya que como película Coming of Age falla bastante. Hay varios motivos, pero el principal responsable es Liz Allen. Hay un cliché que se repite un montón de veces en este género, que es el de el chico nerd que se enamora de la chica linda, inteligente, popular, etc. En resumen, la chica perfecta. Liz Allen es esa chica. El cliché no es el problema, al final del día depende de cómo la uses, guiño guiño. Una buena forma es como se ve en Spider-Man 1, ya que en un principio parece que se trata de eso, el chico nerd que se enamora de la chica perfecta. Pero mientras la historia progresa vemos que Mary Jane está lejos de ser esa persona. John Truby en su libro sobre escribir guiones habla sobre la debilidad del personaje. Dice que para crear uno memorable, tiene que tener una debilidad. Algo que está arruinando su vida y está impidiendo que sea feliz. También habla del deseo, algo que quiere de forma consciente. Y por último, nombra la necesidad del personaje. Habla sobre los deseos subconscientes. Algo que quiere y que le va a ayudar a superar sus debilidades, pero al principio de la historia no sabe que eso es lo que necesita. Recién se encuentra con esta necesidad en el tercer acto de la película o llegando al final. Si vemos a Mary Jane con más profundidad, vemos que es una chica con muchos conflictos. Sus padres pelean y la tratan mal todo el tiempo, sale con idiotas que no la respetan y tiene el sueño de ser actriz, pero como es un negocio muy difícil, tiene que trabajar de mesera en un restaurante de cuarta y le da vergüenza admitirlo. La debilidad de Mary Jane es su inseguridad y su baja autoestima. Su deseo es convertirse en actriz y lograr una independencia económica, y su necesidad es encontrar el verdadero amor. Deseo y necesidad son dos cosas totalmente diferentes. En cambio, la debilidad de Peter es su egoísmo y su inmadurez. Su deseo es estar con Mary Jane y su necesidad es aceptar y entender las responsabilidades que vienen con sus poderes y dejar de sentirse culpable por la muerte del tío Ben y finalmente madurar. Y es interesante cómo se genera un conflicto, ¿no? Ya que la necesidad de uno es el deseo del otro. Y a lo largo de la trilogía de Sam Raimi los conflictos internos van evolucionando, llegando a otras etapas. En Homecoming vemos que Peter tiene un buen arco argumental. Su debilidad viene de su inexperiencia, no sabe cómo luchar contra el crimen sin causar un caos enorme. Su deseo es ser un Avenger y luchar contra los grandes peligros con sus camaradas, y su necesidad es madurar, darse cuenta que todavía le falta experiencia para llegar a la altura de sus compañeros.
Y después tenemos a Liz Allen, que es algo similar a lo que sería Mary Jane, con la diferencia de que no sabemos su debilidad, su deseo ni su necesidad. No sabemos nada de ella, la verdad. No estoy diciendo que esta película tiene que ser igual de dramática que las de Sam Raimi, claro que no, pero Jon Watts y los ejecutivos de Marvel decían que no estaban interesados en una historia de amor, que buscaban centrarse en sus relaciones escolares, citando de influencia a las películas de John Hodge, como puede ser El Club de los Cinco. Esta película es un claro ejemplo de lo que John Turby llama la red de personajes. Él dice que para crear personajes hay que pensarlos como si estuvieran en una red, en donde cada uno ayuda a definir a otro. En el Club de los Cinco todos tienen una debilidad, un deseo y una necesidad, y mutuamente se ayudan a mejorar como personas. En Spider-Man Homecoming tenemos dos historias, por un lado Peter luchando contra el buitre y por otro la historia de secundaria, que es al final creo que lo que más innovador o con lo que más tratan de innovar en cuanto al héroe. El problema es que Peter hace todo lo que hace para impresionar a Liz, para tener a la chica. No vemos una gran interacción con sus compañeros de escuela y no llegamos a conocer de verdad a ninguna de estas personas. No vemos si tienen problemas, qué les gustaría ser de grande, ni nada. Incluso el amigo de Peter es simpático, pero es un desconocido al final del día. Cuando van a la fiesta o en Washington hay grandes oportunidades de ver estos lados y generar una conexión. La verdad me hubiera gustado verlo competir en el concurso, pero al final el guión se termina concentrando en las escenas de acción. Es uno de los grandes problemas que veo. La historia de secundaria y las intenciones de mezclar el género Coming of Age con el de superhéroes fallan porque no llegamos a conocer de verdad a ninguno de los compañeros de Peter. Incluso Liz, que es la chica que más le interesa al Hombre Araña, no logra generar ningún interés en la audiencia debido a que no tiene ningún tipo de arco argumental ni ningún tipo de desarrollo. Homecoming es una película que tiene mucho potencial desperdiciado. El personaje de Zendaya me pareció muy interesante. Mucha gente la odia porque cree que es Mary Jane, pero spoiler, Kevin Feige confirmó que no lo es. Con pequeñas apariciones podemos ver que es una persona conflictiva y que tiene sus demonios internos, por así decirlo. En algunos aspectos me hace acordar al personaje de Jennifer Lawrence en Silver Lining Playbook, que es una comedia romántica. La historia se centra en Pat, que acaba de salir de un hospital psiquiátrico, y Tiffany, que todavía está sufriendo por la muerte de su marido. Su relación es de lo más caótica, el 70% de la película se la pasan discutiendo, pero el conflicto es lo que la hace tan buena. Hubiera sido mucho mejor si sacaban a Liz Allen de la ecuación y ponían a Peter y a Michelle como el centro de la relación, ¿no? Peleando todo el tiempo. Hubiera sido mucho más interesante, ya que teníamos un conflicto. Al final del film ellos madurarían y harían las paces, y en la segunda película tal vez podríamos ver una relación un tanto más amorosa, o como quieran llevarlo. Encima, cada vez que Michelle hace un comentario a Peter es como para insultarlo un poco. Después tenemos al villano, y tengo que admitir que es mejor que otros villanos de Marvel, pero eso no lo aleja de la falta de desarrollo. Todo guionista recibe el consejo de mostrar, no cuentes. Aunque las motivaciones del buitre son más racionales que otras, te lo cuenta todo en un monólogo de 2 minutos, algo similar a lo que se ve en Civil War. Una buena forma de hacerlo es con el personaje de Loki, que tiene un desarrollo bastante bueno. Él hace todo lo que hace por el respeto de su padre. La película pasa mucho tiempo mostrando cómo Loki es dejado de lado por Thor y es tratado como alguien inferior. Pues tenemos escenas como estas. I could have done it, Father! I could have done it! For you! For all of us! No, Loki. Cuando escuchás esto, es imposible no generar
empatía, una conexión a nivel humano. Muchos de los personajes de Homecoming son simpáticos, pero hasta ahí. Miremos por un segundo al Joker. Creo que todos estamos familiarizados con su filosofía. Introduce a little anarchy. Upset the established order, and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Y durante toda la película hace actos atroces para demostrar su punto. Nos está mostrando por qué tiene razón. Al inicio de la película vemos cómo despiden al buitre y deciden crear las armas, pero saltan todo ese proceso para ir directo cuando ya tienen todo construido. Hubiera sido mucho más interesante ver ese proceso, cómo arman el traje y su armamento, cómo se convierte en el buitre. Era una excelente forma de hacer un desarrollo más profundo de personaje y mostrarnos más de ese monólogo que involucra a Tony Stark, ya que es fácil decirlo, pero es mucho más difícil hacerlo y a la vez demostrarlo. La mayoría de los personajes no son muy relevantes en la trama. Si los sacaras de la historia no cambiaría mucho que digamos. En cambio, en Spider-Man 2 todos los personajes son muy importantes y están interconectados entre sí. Se forma la web de personajes. Todos tienen un arco argumental y son muy buenos. May tiene que lidiar con sus problemas económicos. Harry tiene que escapar de la sombra de su padre. El Dr. Octopus está bajo el control de unos robots mecánicos y todavía sufre la muerte de su mujer. Tenemos a Peter y Mary Jane que quieren estar juntos, pero el Hombre Araña se interpone. Estos conflictos están tan bien trabajados que le roba el protagonismo a las escenas de acción y quedan en segundo plano. Y en Spider-Man Homecoming, Peter tiene un buen arco argumental y las escenas de acción están bien, pero el resto de los personajes secundarios son dejados totalmente de lado. Y ahí es lo que voy con este video. ¿Por qué me tengo que conformar con algo mediocre si tenemos personajes que dan para mucho más? Cuando se inició el universo cinematográfico de Marvel, creo que hacían las cosas bien. La historia estaba en función de los personajes. Pero desde Age of Ultron las cosas cambiaron. Ahora parece como que lo único que les importa es crear atractivas secuencias de CGI y esas cosas. Es interesante como mucha gente dice que Homecoming tiene la esencia de los cómics, pero para mí no está haciendo eso. Lo memorable siempre fueron las relaciones humanas, cómo alguien extraordinario sufre los problemas de alguien ordinario. Esta película sacrifica mucho de eso para quedarse en la mediocridad. Los films de Sam Raimi no tienen chistes ni un actor joven, pero sí tienen momentos emocionantes que se quedan en el corazón de uno para siempre.